plataforma para que los quieran pues revisar y demás. Les decía pues para los que estamos acá que hoy tenemos la segunda parte de la evaluación correspondiente a la semana 3 como tuvimos el lunes festivos, entonces digamos que tendríamos como semana 3 y 4. La idea es aprovechar el tiempo para poder salir hoy de todas las evaluaciones, porque tenemos varios temas pendientes. Saben que este seminario es un seminario que tiene demasiado contenido y hay que poder avanzar en él lo que más podamos. Entonces, bueno, la idea es terminar hoy las exposiciones y nos volamos un poquito de las 8:30. Pues la idea es poder, digamos, como aguantar un poco como para compensar. Lo mismo el próximo lunes, aumentar también un poco el tiempo. Además, bueno, el próximo lunes es 31 de octubre, pero pues ahí estamos convocados también a trabajarlo y mirar cómo asumimos los festivos que se nos vienen. Creo que nos alcanza a tocar otro más. Entonces, nada, lo que yo los invito es, hoy tratemos, si vamos a las 8:30 y terminamos las exposiciones bien, si nos volamos un poquito, pues esperar para poder también compensar las horas que estamos pues como acumulando ahí de la semana anterior. Y bueno, vamos con los faltantes. Estábamos, para no darle más largas a esta introducción de 2 minutos, con Lady Benjumea y el equipo me había dicho que querían empezar con el tema de género. Entonces, por favor, el espacio es de ustedes. Ahí están, Benjumea y el grupo. Sí, profe, ya vamos a compartir. Dale, perfecto, Camila, muchas gracias. Ahí estamos entonces pendientes. Por favor, los grupos que faltan van alzando la mano para ponerse en ese orden las exposiciones faltantes y el espacio es de ustedes. Listo, luego iríamos con Isamar Ramírez. Listo, buenas noches, ¿me escuchan bien? ¿Me confirman por favor si se Sí, escucha bien? sí, Camila, ahí te estamos escuchando muy bien. Perdóname, es que estaba dándole a aceptar a alguien. Listo, perfecto, listo. Mi grupo está conformado por Lady Diana Benjumea, Valentina Velázquez y mi persona, María Camila Munera, y les vamos a hablar de la violencia de género. Seguimos. Listo, la definición. Violencia es toda acto, acción u omisión que produzca daño o sufrimiento físico, verbal, sexual, psicológico o económico a una persona. Bueno, como acabo de leer, violencia no solo significa golpes. Normalmente tenemos entendido como si violencia fuesen golpes, pero realmente no es así. Violencia significa desde una palabra mínima, desde un insulto hasta un maltrato. Se tiene definido de que desde que inició la pandemia, la violencia aumentó. Antes de la pandemia, pues una mujer por cada tres mujeres sufrían de violencia física, normalmente era por sus parejas, pero desde que inició la pandemia la violencia se desató más. Cabe resaltar de que la violencia no solo es violencia para las mujeres, tenemos como un tabú de que la violencia es solo para las mujeres, pero normalmente los hombres también sufren de violencia, sino que como dicen, como suena por ahí, como dicen por ahí, los hombres por no perder su hombría, normalmente nunca denuncian. Entonces la mayoría de las denuncias, a pesar de que sientan miedo de todo esto, son de las mujeres. Camila, ¿te escuchamos? Sí, ya no se ven las diapositivas, No, mira que ya no, se pusieron en negro. pero un momento, a ver. No te preocupes, no te Va a preocupes, que volver a salir y volver a entrar la compañera. dale, no hay problema.
Listo, ya lo estamos viendo otra vez. Listo, sigo yo. Camila, ¿ya terminaste? Sí, dale. Listo, entonces, tipos de violencia. Entonces, como sabemos, además del maltrato físico y el verbal, muchas mujeres a diario son sometidas a otros tipos de violencia que afectan tanto igual, pero que son más sutiles o disimuladamente, ¿cierto? Entonces, existen otros 7 tipos de violencia que, como los pueden ver en las diapositivas, les voy a explicar cada uno. Entonces, la violencia psicológica es toda conducta ejercida en deshonra, descrédito, menosprecio al valor o dignidad personal, tratos humillantes, vigilancia constante, aislamiento, negligencia, comparaciones destructivas, amenazas y actos que conlleven a las mujeres víctimas a disminuir su autoestima y a perjudicar su sano desarrollo, a la depresión, incluso al suicidio. La violencia sexual. Toda acción que amenaza o viola el derecho de una mujer a decidir sobre su sexualidad y abarca cualquier forma de contacto sexual. Entonces, esta no se limita a forzar a una mujer contra su voluntad, sino a cualquier tipo de acoso, explotación, abuso o intimidación, sin importar si sea dentro o fuera del matrimonio o cualquier relación. La violencia patrimonial y económica. Esta incluye todo tipo de acto que genere limitaciones económicas con la intención de controlar el dinero o privar de medios económicos para vivir de forma autónoma. La violencia simbólica es aquella que recoge estereotipos, mensajes, valores o signos que transmiten y favorecen el hecho de que se repitan relaciones basadas en la desigualdad, el machismo y la discriminación. Esto como es un poquito difícil de entender, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, es que en un almacén haya un letrero que diga que solo venden ropa para mujeres y que entre, por ejemplo, un transgénero y no la atiendan. Entonces esa es como violencia simbólica. La violencia física es cualquier acción que provoca daño o sufrimiento físico y afecta la integridad de la persona. Esta pues es la más conocida, que son hematomas, heridas, quemaduras y hasta un empujón es violencia física y esta pues no la podemos excusar. La violencia laboral es la discriminación hacia la mujer en los centros de trabajo, que obstaculicen su acceso al empleo, ascenso o estabilidad en el mismo, tales como exigir requisitos sobre el estado civil, la maternidad, la edad, la apariencia física o buena presencia. La violencia familiar también es la discriminación de género en el ámbito laboral, quebrantar el derecho de igualdad salario por igual trabajo y asimismo el hostigamiento psicológico sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. Y por último, tenemos la violencia institucional, que son las acciones u omisiones que realizan las autoridades, funcionarios, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano entre instituciones públicas que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan un acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en las leyes para asegurarles una vida libre de violencia. ¿Listo? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Sí, la idea que estamos escuchando. Bueno, entonces continuamos con las fases del ciclo de la violencia. El círculo de la violencia es un concepto desarrollado por la psicóloga norteamericana Leonore Walker, quien planeó que la violencia contra las mujeres aumenta de forma cíclica o en espiral ascendente, especialmente ejercida por sus parejas, que es normalmente la conocida como la violencia conyugal. Como se ve en la imagen, nosotros encontramos 3 fases. Entonces está la fase de tensión, que es donde inicialmente, digamos que la víctima y el victimario empiezan como siendo ofensivos, presentando hostilidad de una manera explosiva y donde uno de los dos intenta calmar al otro. Después se pasa a la fase de agresión, que es ya cuando entra el maltrato físico o psicológico según cómo se esté viendo. Y terminamos con la fase de conciliación o luna de miel, que es cuando la persona que fue agredida
se deja convencer del otro, que le demuestra arrepentimiento, empieza a pedir perdón, hace falsas promesas de que va a cambiar y muestra afecto, pero tiempo después vuelve a iniciar en el mismo proceso de agresión. Bueno, ¿cómo se puede detectar la violencia de género? Entonces, aunque cada caso es diferente, Lady, si esa es a la diapositiva. Mira que no aparece el clic aquí. Lady. Listo. Aunque cada caso es diferente, existen algunos rasgos comunes que nos pueden ayudar a identificar casos de violencia de género y que pueden darse cuando tu pareja o expareja tiene alguna de las siguientes conductas. Entonces, como pueden ver al lado derecho está el violentómetro, no sé si ya lo conocían. Es una herramienta de gran utilidad que permite identificar y medir los grados de violencia. En la diapositiva pues no se ve mucho, entonces al final les vamos a mostrar un videito donde explica bien el violentómetro. Bueno, ¿qué se puede hacer si crees que estás sufriendo violencia? Si eres víctima de cualquier tipo de violencia basada en género, pues debes solicitarlo a la EPS, la atención integral inmediata. Ellos no pueden negar esto porque estarían faltando el ejercicio del derecho a la salud. En las fiscalías podemos denunciar de forma verbal o escrita. Ellos en primera instancia se pueden los centros de atención que tienen pues horarios de lunes a viernes de 8 a 12 y de 1 a 5 en la estación de policías, que son los que remiten a la fiscalía o directamente a medicina legal. En medicina legal podemos ir directamente o ya ser remitidos por la policía, por la estación de policía. Allí pues van a establecer las gravedades de las lesiones y el estado en que se encuentre la víctima después de haber sido agredida. La comisaría de familias, quien remite en algunas ocasiones a la fiscalía. Ellos se encargan como de ordenar medidas de protección en algunos casos, como que el agresor no viva en la misma vivienda de la víctima, que saque todo, y si tienen hijos, pues se encargan de tener una manera provisional de la custodia y definir una cuota de alimento para los menores. Esto, para que se cumpla, se debe interponer la denuncia dentro de los 30 días siguientes después de la agresión. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar interviene siempre y cuando hayan menores ya involucradas o ya si es por abuso sexual, trasladan el caso a la fiscalía, sin omitir obviamente que mientras es trasladado el caso a la fiscalía, ellos velan por la protección de todos los menores involucrados. La Defensoría del Pueblo son los que dan la orientación como gratuitamente un apoyo para que todas las víctimas sepan y de manera como personal cómo defender sus derechos humanos. Y por último, en la línea 155, que estas de 24 horas al día, todos los días se pueden comunicar bajo pues confidencialidad, y en esta operador les van a dar como la orientación de ya los temas y los procesos a realizar cuando se sufre violencia. Bueno, dentro de la parte de reglamentación, vemos que se ha dispuesto la Ley 1257 de 2008, que dice que por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Se reforman los códigos penal, de procedimiento penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Como veíamos anteriormente, digamos que en el tiempo de nuestros abuelos, de nuestros padres, muchas veces se daba la violencia intrafamiliar, la violencia de género, nuestras mamás y nuestras abuelas eran violentadas y no había una ley que estuviera a favor de ellas ni de otras personas, pues sean transexuales, gays, porque fueran agredidos. A partir de la ley 1257 de 2008, se ha venido dando como un manejo de prevención y de acompañamiento por parte de la ley para este tipo de personas. Bueno, entonces dice que cuál es la situación de violencia de género en Colombia. Entonces, en Colombia, el 80% de las víctimas de explotación sexual corresponden a mujeres y niñas en condiciones de vulnerabilidad, quienes son instrumentalizadas por estructuras de delincuencia organizadas que se lucran de este tipo de explotación. Adicionalmente, en lo corrido del año 2022,
La Fundación de Feminicidios de Colombia ha registrado 129 casos de feminicidio y la Red Comunitaria Trans, 11 feminicidios en mujeres trans. Adicional, estos hechos de violencia consideran las siguientes circunstancias que lo configuran como delito: tener o haber tenido una relación con la víctima. En Colombia se registraron 1.651 casos de violencia contra la población adulta mayor, 237 casos que en el 2014. La tasa para este mismo año fue de 30,94% por cada 100 habitantes, con una variación positiva del 3,46%. Entonces vamos viendo cómo a través de los años, gracias a las leyes y a todo lo que se ha implementado, ya se está dando protección tanto a las mujeres como a los adultos mayores, a los niños, a las personas del grupo del LGTBQ. Oye, creo que se te fue el audio. ¿O no hiciste? Para que disminuyendo con el paso del tiempo. Creo que Manuel hace rato tiene la mano levantada. ¿Qué pregunta tiene? Si es Isamar, es porque sigue en el orden de intervención. O no sé si Manuela, es que quieres decir algo. No, no, es para el orden de la exposición. ¿Sí me escucharon? Ah, bueno, profesor, fue todo. Muchas gracias. Sí, Manuela, sí. Ay, Bueno, espera el video, Lady. ¿qué video tiene? Espere, que es que cuando se le cayó el internet de las diapositivas, puso las diapositivas que no eran, entonces tiene que volver a poner las otras. ¿Cuánto dura el video? 1 minuto. Ah, bueno, listo. Entonces esperamos un momento. Mientras instalo el video, si quiero como hacerles algunas, bueno, una sola pregunta y es cómo ustedes creen, no solo para ustedes, sino para todo el grupo, si quieren, nos ha puesto los 27 que estamos, ¿cómo creen ustedes que este tema del género influye en nuestro espacio de encuentro? Pues estamos hablando de Colombia, crisis política, ¿no? Y están haciendo pues un ejercicio, creo, muy juicioso donde se muestra toda esta problemática alrededor de las violencias basadas en género, que además creo que han entrado con muchas dificultades en la sociedad colombiana, o sea, y eso ha mostrado pues como cierto talante machista de todos nosotros. Entonces, no sé, ¿cómo ven ustedes, en principio el grupo, si alguien más quiere intervenir, ese tema de qué relación hay entre la crisis, o sea, Colombia, crisis política y el tema pues de las violencias en género? ¿Las tres o alguna de las tres que quiera responder? Profe, pues yo personalmente pienso que esto es solo una muestra de la falta de tolerancia y de cierta manera de educación frente a las diferencias que nosotros presentamos como individuos. Porque eso más allá que ser, o sea, igual, digamos que en Latinoamérica se presenta muchísimo el machismo, pero es también como la falta de educación y de que nos inculquen desde nuestra casa el respeto hacia los demás, independientemente del género, de la forma como se vean físicamente. Eso es algo que deberían arraigarnos desde el hogar. Listo, muy bien, Lady. Valentina, ¿tiene algún aporte o Camila sobre ello? Pues no, yo directamente pienso igual, siento que para poder ser alguien en el, pues como un ser que colabore directamente en el mundo, tenemos que tener ese respeto fundamental desde las casas, porque no solo es violencia psicológica, sino que, como decía la compañera Valentina, hay muchas más violencias como discriminación porque una persona de género diferente o porque se cambió, ingresa a una tienda o esas cosas. Entonces yo creo que es muy fundamental tener ese respeto desde nuestras personalidades, desde pequeños, para poder dar muy buen aporte al mundo y en todas esas crisis. Listo, no, no, muy bien, entonces, por favor, el video, ya ahí les puse la calificación en el Clash para darle paso a Isamar, que es la que sigue en el orden y el equipo, en el orden de la exposición. Entonces, vamos con el video y seguimos con Isamar.
Miren que no se está reproduciendo, no sé si pasó ahí algún error. Pero entonces hagamos una cosa, si quieren me lo pasan luego, me lo envían al correo y yo lo... Ah, bueno, ahí ya está subido. No, No, mira, pero proyectarlo, yo se lo envío entonces al WhatsApp para que usted me haga el favor. perfecto, no hay ningún problema. Envíamelo no, más bien al correo y yo trato de subirlo a la plataforma ahí, para que todos tengan acceso a él, ¿les parece? Listo, profe, gracias. No, 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 a ustedes. Bueno, entonces, Isamar Ramírez, vamos contigo y luego iríamos con Manuela, contigo y con tu grupo en dado caso. Isamar, estamos esperándote. Si tienes algún problema me dices para seguir con Manuela mientras iniciamos contigo. Sí, ya mi compañera está proyectando la diapositiva, listo. Listo, perfecto. No, ya con ese clavo en la Porfa, me avisan cuando yo se vea la pantalla. Ahí está cargando, pero todavía no se ve el... Ah, listo, ahí ya está, Chuscari. No, yo no puedo Mm. Un momentico mientras termino de poner. El micrófono, pero- Es que tú sabes las clases. Cierra la puerta, cierra la puerta. Un momentico mientras yo termino de poner y ella le escucha. Bueno. ¿Quiénes son el grupo? Alejandro Trejos, Valeria Salgado, Isamar Ramírez, mi persona, Yoscari. Listo, dale. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre la violencia territorial en La Guajira. Pues como muchos saben, La Guajira es uno de los lugares en Colombia con más violencia y lo peor es que son entre las mismas familias. Tenemos una pequeña introducción para conocer un poquito acerca de, pues, de eso que pasa allá. Se puede evidenciar el tejido social, pero en especial los conflictos interclaniles. Para los que no saben, los clanes es como el significado de los apellidos de las personas guayú, que son los conflictos interclaniles que dejan a su paso dolor, desolación, sangre derramada y muerte. Tras la utilización del código de guerra guayú, en la muerte de Guararem Epieyú, que de manera alevosa fue asesinado por Houma Puchaina, desencadenó un conflicto con un trágico desenlace. Uno de los principios fue el primer detonante para las primeras disputas territoriales en la cultura. Conflictos interclaniles por la llegada de las compañías con el fin de instalar parques eólicos y redes de conducción eléctricas, las disputas por los recursos de servidumbres. En los recuerdos indígenas, que son las ayudas que le brindan a los indígenas por vivir en una comunidad. Entonces, a cada líder de esa comunidad, a cada líder se le da una cantidad de dinero, se le da una cantidad de insumos para ayudar pues a la construcción y pues, de cada entorno familiar. Entonces, allá en la cultura es
por decir, se le denominan como pueblos, pero son pequeñas comunidades que cada uno tiene su nombre, tiene su líder, entonces a cada líder le dan estos insumos, el dinero y esto. Por lo general, las primeras peleas empiezan cuando se dan cuenta que en cierta comunidad están dando dinero, entonces los verdaderos dueños de la comunidad van a pelear porque realmente es de ellos, pero van ya después que han dejado abandonado eso por muchos años y llegaron otras personas a veranear, como decimos, llegan a veranear y se quedan ahí habitando. Y por lo general son familiares, pero por parte paterna. Y en la ley Guayú, los que son por parte paterna no tienen derecho a pelear la comunidad. La comunidad es de la familia por parte materna, ¿sí? Bueno, otro de los segundos eh, detonantes fue la llegada de las instalaciones de los parques eólicos. Para los que no saben, en la Alta Guajira han estado hace más de 15, 20 años, han intentado llevar la electricidad hasta allá, pero con la llegada de la electricidad también ha venido muchos problemas. Empezando porque no solo llega la electricidad a una parte de la comunidad, entonces las otras comunidades, como no les llegan por falta de gestión por parte de los líderes, por falta de gestión de los líderes, entonces no llega la electricidad. Los parques eólicos, que es la energía con el aire, solo están en un lugar que se llama Nazaret. En ese lugar la energía está desde las 10 de la mañana y solo tienen 2 horas para prender, es como prenden la planta que funciona por medio de los parques eólicos, prenden la planta 2 horas. Entonces, ¿qué pasó? Ahí hubo un problema muy grande porque las personas que son realmente dueñas, por decirlo así, de Nazaret, llegaron al momento en que se dieron cuenta que llevaron electricidad para allá. Y al ver electricidad, pues eso fue un foco como de generar mucho ingreso porque ya iban bastantes visitantes. Entonces eso fuera como en parte como los guayú hemos tratado de copiar lo que hacen, por decirlo, los arijunas, como decimos en nuestro lenguaje. Hemos tratado de adoptar esas costumbres que tienen los arijunas. Entonces nos hemos adaptado a la luz, a la electricidad, a otra forma de comer, otro tipo de comida, porque generalmente nosotros en la cultura manteníamos, era con los trajes típicos, allá las mujeres guayú estaban destinadas, era estar en la casa, en el hogar, y pues por eso es que La Guajira es uno de los principales lugares donde aparte hay mucha guerra, mucha violencia, también hay muchísima hambre, muchísima necesidad, no hay agua, y entonces hay guerras, y hay guerras entre familias por territorios. ¿Sí me entiende? Entonces, bueno, la intención era describir las condiciones existenciales del Guayú del principio del siglo XX para conocer a profundidad las principales problemáticas que causaron tantos hechos históricos en la Alta Guajira. Sí, Valeria. Bueno, la principal causa para iniciar un conflicto es el asesinato de un miembro clánico. En ese momento de ira, lo primero que se hace es atacar a la comunidad de él o de los agresores, quemando ranchos y cargando con los animales, en lo que llaman acatalagua. El primer caso conocido por historiadores fue a la avanzada española de Alonso de Ojeda, en la que, en la que se sustrajo animales en la época en los que los guayús solo usaban arcos y flechas envenenadas, y con el tiempo se incorporó el arma de fuego y el caballo como instrumento de guerra. Tal era su apropiación y manejo que este pueblo se hizo inconquistable. Otra causa fueron el no pago de compensación al fallar el uso del sistema normativo guayú como solución. En caso de hurto, ahorcados, agresiones de palabras por parte de borrachos, chismes entre otros, hoy
Hoy en el siglo XXI, lastimosamente, se suma el conflicto por territorio a causa de los recursos ese, de ese GPI y la avalancha de multinacionales que pagan por servidumbre del uso de territorios, generando una serie de conflictos a lo largo y ancho de la península con saldos trágicos en la que se ven involucrados en muchas ocasiones dueños ancestrales del territorio con los Achoni. Bueno, también un código de la guerra conocido por los abuelos es que no se permitía involucrar mujeres, ni niños, ni ancianos, ni gays, ya que a ellos se les respetaba. Las mujeres eran las únicas que eran permitidas para sacar los caídos de los enfrentamientos, en las que ellas utilizaban una serie de ritos ancestrales desde ese momento hasta la sepultura, es la que generalmente usan la manta roja, asimismo en ocasiones no permitir utilizar el llanto fúnebre y le dicen mujerse fuerte. Listo. Yo pase ahí Voy. bueno, hay acá decir. También era un honor para los guerreros Wayuu que sus enemigos cayeran con sus propias manos. Le daba un don de virilidad, valentía y prestigio dentro y fuera del círculo clanil. Los tiempos pasan y hoy en el siglo XXI, dentro del conflicto interclanil, se utiliza sicarios a sueldos para perpetrar una venganza, desvirtuando el código de guerra ancestral. Igualmente se respetaba las reuniones familiares en medio de diálogos de paz en los velorios. En los velorios no se podía irrumpir por respeto y evitar inmiscuir otros clanes en el conflicto. Listo. Bueno, un punto aparte de ahí es que lo que dijo la compañera en realidad es la verdad. Cuando una persona, una familia mata a otro, los que tienen que recogerlo son las mujeres guayú y tienen que estar vestidos de rojo. Cuando una persona es asesinada por arma, no se entierra en el mismo lugar donde están todos, se entierra en la parte de atrás del cementerio y no se entierra en un ataúd ni se le hace la bóveda. Se entierra en un hueco y enrollado en un trapo rojo cuando es asesinado por guerras de problemas territoriales. Y las mujeres no tienen derecho a llorarlo. También se respeta mucho que cuando están veloriando a las personas, los enemigos no pueden llegar a irrumpir ni a querer asesinar a los demás. Eso se respeta allá. También que cuando los demás familias, la venganza de las otras familiares es que se meten a las casas, a los territorios de las otras personas, se meten y empiezan a saquear. En el año pasado, en zonas del Cabo de la Vela, no sé si algunos conocen, en zonas del Cabo de la Vela hubieron 5 niños muertos porque un grupo de familia se metió a ese lugar y quemaron todos los ranchos, los quemaron con los niños adentro y nada más por problemas de territoriales. O sea, allá la guerra es muy, pero muy fuerte y se lo toman muy en serio porque para allá los territorios son muy sagrados. Entonces se toman eso muy, muy en serio. Buenas noches, mi compañera Isamar y yo les vamos a hablar sobre los guayú en periodo de lucha. Bueno, Juancito Paredes y Arguasi son unos líderes guayú del clan Epiello, los cuales habitaban y controlaban el puerto de Bahía Honda y Estrecho de Paraguay. Juancito Paredes viajó a Curazao y fue recibido con honores del jefe de Estado, como jefe de Estado. Juan Jacinto fue allí a solicitar alianza y apoyo militar contra los españoles a favor de su pueblo guayú. En el año 1774, la provincia de Riohacha se convirtió en el centro de operaciones para la pacificación definitiva de los indígenas. En el año 1779, Juan Jacinto Paredes peleó contra el gobernador Antonio Pimienta con apoyo del capitancillo y entró en guerra después contra el general Antonio Arévalo porque había maltratado al cacique Majuraní. La otra diapositiva, por favor. Para el año 1788, los españoles fortalecieron el poblado de Bahía Honda con equipos de defensa y ataque, al igual que Sinamaica en hombres y armas para contradecir el avance a los indígenas. Bueno, en Cuba existe una región en el oriente de este país que se llama Guajira de Guantánamo.
Eso se debe a que allí fueron llevados y alojados los guayú rebeldes que fueron capturados por españoles por orden del virrey de Santa Fe de Bogotá. Bueno, entonces, ¿quién era Juan Jacinto? Juan Jacinto era un líder, una cabeza de parcialidad que ocupaba una posición estratégica en el centro del extremo norte de la península. Se convertía en un eslabón que comunicaba el occidente y el oriente, y estos dos, a su vez, con el norte, en el puerto natural de Bahía Honda. Listo, eso es todo. Te da flojera madrugar, sí. Bueno, Lore, yo voy a hacer una intervención para contarles que en el año 2012 los grupos armados ilegales que hicieron presencia en La Guajira era la guerrilla de las FARC con el Frente 59 y en menor medida también los Frentes 19 y 41. Las bandas criminales conocidas como los urabeños, que eran llamados localmente autodefensas gaitanistas de Colombia, como los Rastrojos y un grupo armado al que se hace referencia como los Giraldos. Eran integrados por disidentes de los urabeños cercanos al desmovilizado jefe paramilitar Hernán Giraldo Serna. En cuanto a las bandas criminales, en 2012 los Rastrojos contaban con aproximadamente 60 hombres, teniendo un mayor control sobre las cabeceras de los municipios de la Media Guajira, y los urabeños reportaron pues 90 hombres, teniendo mayor fuerza en la Alta Guajira. Para este año, las operaciones más recurrentes de las bandas eran el microtráfico y diferentes modalidades de extorsión, actividades que han ido aumentando como alternativas. Uno de los repertorios violentos que más impactó sobre la población de La Guajira eran los homicidios, que en 2012 habría una coincidencia entre las tasas más altas de homicidios del departamento. Estos municipios eran Dibuya, Maicao y Riohacha, que se encuentran por encima del departamental. Y pues las tasas de homicidios en 2011 presentan una leve disminución cuando pues se comparan con las del 2011 en Maicao y Riohacha. Pero no pasa lo mismo en Uribia, porque en Uribia se duplican y en Dibuya pues se triplican. Así se eleva la tasa de homicidios a 101,8 por cada 100.000 habitantes. Un factor muy importante a mencionar es que las dinámicas de los grupos armados en La Guajira es el hecho departamental que sea fronterizo, porque se dificulta la vigilancia en el amplio límite con Venezuela y así facilita las actividades ilegales. ¿Listo? Bueno, como conclusión tenemos que de esta manera se han conocido las rivalidades entre los diferentes clanes e incluso guerras entre las mismas familias por los diferentes motivos positivos que se desencadenaron. Desencadenaron tantas guerras a lo largo de los años y que ha traído muchas consecuencias para las diferentes familias que habitan en sus comunidades guayú. Listo, ¿no? Muy bien, muchas felicitaciones. Además, se me hace que es un tema eh, muy importante en varios aspectos, ¿no? Tal como lo hemos mirado, pues, como en esas implicaciones de la violencia, de todas estas elementos que nos han bordeado a nosotros como sociedad. El tema de lo indígena ha sido un tema muy, muy particular, ¿no? Y muy particular porque tiene varias miradas. O sea, una cosa es entender, por ejemplo, toda la afrenta histórica, es decir, toda la humillación histórica que han sufrido gran parte de los pueblos indígenas, pues los que están vivos y los que fueron exterminados por todo lo que pues implicó la conquista. Pero también no se puede caer entonces tampoco en una romantización de lo indígena, que a veces se cae en ello, ¿no? Entonces una cosa es reconocer cómo todos los pueblos indígenas de una u otra manera han sido víctimas de la violencia sociopolítica, de toda esta construcción nuestra, de ese proyecto de modernidad inconcluso que tenemos. Y otra, es decir, que esos pueblos indígenas en esa configuración de ese conflicto en el que hemos pues estado nosotros inmersos y en el que este proyecto moderno los ha llevado contra su voluntad,
pues no les ha generado estragos, ¿no? Esa primera parte que explicaba era especialmente Yuskari, donde se plantean como toda esa violencia hoy está asociada a esos pueblos, donde todos esos ritos tradicionales que estaban incluso marcados en cómo generar sus guerras y sus conflictos entre clanes hoy están, digamos, disminuidas y mermadas por una violencia pues que tal vez ya no respeta esas tradiciones hasta de la guerra, que me recuerda mucho el tema de las guerras floridas en los pueblos indígenas, en los mexicas, pero bueno, eso es otra historia. Pero entonces eso es un tema también como sociedad. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con la cuestión indígena? Claro, o sea, ¿cómo vamos a hacer para reconocer a los indígenas, a los diferentes pueblos indígenas como víctimas? Pero cómo también nos damos cuenta que ese proyecto modernizante les ha hecho daño en algunos casos, obviamente no es negar su cosmogonía, no es como, no es acabar con su propuesta pues propia, sino como de todas maneras también hay unas situaciones que se deben, digamos, como articular ahí. Enlazándolo, por ejemplo, con el tema de lo del género, no quiero hablar tanto de lo guayú, pero sí como uno ve a veces en ciertos pueblos indígenas que todo el tema de pasar de sociedades androgénicas o matriarcales han pasado a convertirse en pueblos sumamente machistas, donde hay una utilización tremenda del cuerpo de la mujer, casi que hasta un tema de venta del cuerpo. Y eso son cosas que son impactos de la modernidad, es decir, no fueron los pueblos indígenas los que hicieron, pero de todas maneras estamos jugando en ello. Y creo que hoy esas explicaciones todavía no las debemos. O sea, todavía estamos en tardanza de definir cómo vamos a articular nosotros estas nuevas realidades con ellos sin dejarlos ser. Con el tema de la web yo tengo varias lecturas y es, por ejemplo, cuando uno mira el tema de las mujeres policías guayú, que es con todo ese tema de los trajes, Yoskari me corregirá si estoy equivocado, espero que así sea, que realmente no son guayús, o sea, son guajiras que de pronto tienen ascendencia guayú o tienen familiares guayú, pero que usan esos atuendos típicos de los guayú, pero no lo son. Entonces, de alguna manera, como también se ve una mercantilización de las culturas indígenas, ¿no? Sobre una base y una idea que termina alejándonos, que me recuerda un poco también a nosotros como estamos haciendo con la embera, ¿no? Entonces está todo un tema de las manillas, extrañamente hoy no tengo manillas puestas, con todo el tema de las shakiras y los colores y que las ranas, que la fertilidad, pero pues realmente uno hace eso mientras los emberas están en una situación casi que de lumpenización en la calle. Entonces es un tema tremendo. O sea, el tema de lo indígena en Colombia es bueno, incluso lo afro también, pero es un tema que hay que trabajarlo con mucho detalle porque tenemos demasiadas deudas juntas. Cari, te escuchamos, por favor. Profe, otra cosa también que es Dale. muy trascendental ahí es que por lo menos en los problemas que hay por las guerras de territorio y todo eso, la policía ni los soldados ni los militares se meten, o sea, hay una ley que cubre pues todo eso que tienen los guayú en todas las culturas. Ellos dicen que los problemas se solucionan entre ellos y ellos verán cómo lo solucionan. Y en muchos casos, por lo menos en mi familia, en estos momentos está pasando eso, que es la guerra entre dos familias por el territorio. Y a los hombres de mi familia les toca estar, mejor dicho, escondiéndose por todos lugares porque se encuentran con los otros y eso es a matarse y ya han puesto denuncia y todo y la policía dice que es que ellos no se pueden meter en eso porque hay una ley que pues cubre a todos los guayú y que ellos no pueden meterse en eso. Que ya nosotros, pues, la familia inició esa guerra y que tienen que terminarlo entre ellos. Y también lo tratan de solucionar con los líderes de cada comunidad, pero ellos siempre dicen que es que esos problemas entre familias y que ellos verán cómo lo solucionan. Y por eso es que hay los asesinatos y tantas cosas en La Guajira quedan ahí. No van presos, pocas son las personas que van presos, ¿sí me entienden? Entonces, por eso esos problemas siguen y siguen, porque es que en la cultura guayú eso se respeta. Y como hay una ley que pues abarca todo eso, también es otra cosa que la verdad yo no estoy de acuerdo con nada de eso. Yo siempre le digo a mi familia que la raza guayú es la peor raza que puede existir, porque aparte que son súper, o sea, yo siempre le digo a mi mamá, sí, es que los guayú son súper vividores, quiere que les estén dando todo, o sea, todos lo quieren regalado y así no es, y pelean por cosas que no son de ellos, que no les pertenece, como pelean por un resguardo, que en realidad se lo dan por ayudarlos y lo pelean como si fuera obligación del Estado, pues darle.
Y me parece que es súper horrible. También como hacen con la venta de las mujeres guayú, que cuando se casan y todo eso las venden. Yo le dije a mi mamá, a mí ni crean que me van a vender porque yo no soy chivo para que me estén vendiendo. Ni crean. Y es que lo peor es que si tú te casas con un hombre guayú de tu misma comunidad, entonces tienen que pagarte tienen que pagar un poco de plata. Y si tú eres infiel, ya a ti te toca devolver todo ese poco de plata. Eso es una cosa horrible. Y entonces dicen que cuando hubo una guerra horrible en todas las redes sociales, cuando empezaron a decir que las mujeres las vendían, a las mujeres guayú las vendían, empezaron a decir que no es que las vendían, sino que era un dote que daban. Y realmente ese dote no se lo queda ni siquiera la mujer porque se lo queda es la familia. ¿Sí me entiende? Entonces es una cosa como que es como que totalmente, no sé, a la antigua, me parece tan horrible cómo venden, porque yo sí sé que eso es como venden a la mujer guayú y hay veces la obligan, por lo menos ya en esta época no se ve tanto, pero anteriormente sí los obligaban a meterse con manes que tenían plata solamente para beneficiar a la familia, pero ya por lo menos en este momento ya no es así. No, no, muy, muy interesante, Yuskar, y vas además muy en lo que hemos intentado plantear, y es que tampoco se puede romantizar lo indígena, o sea, y es eso, o sea, efectivamente, la cosa es reconocer todos los estragos que la guerra le ha generado a los diferentes, pues, digamos, pueblos y comunidades, y otra cosa es llegar a decir que entonces los pueblos indígenas son buenos, o sea, el tema del relato del buen indio, que también termina romantizándolos, y no es así, sí, hay situaciones terribles de violencia, de machismo, pues no sé, ese también es un tema delicado, pero por ejemplo el tema de los Embera en Pereira, también uno, no lo digo por todas las comunidades, pero uno ve situaciones donde hay casi que una explotación de la niñez, o sea, de las mujeres y de los niños, que terminan en cierta situación de mendicidad, pero hay alguien, y usualmente es un hombre, pues eso ya está casi que voz populi, en Vera, que los manda a pedir limosna, los recoge en la tarde y se queda, les quita todo, les deja lo mínimo y se va con eso de rumba, o sea, incluso una vez hablaba con un taxista y entonces uno los ve con ropa nueva, o sea, con todo un atuendo, pero pues a través del tema de la violencia. Entonces, el tema de la autonomía también hay que mirarlo. Bueno, si autonomía sí, pero ¿hasta dónde, no? O sea, hasta qué punto eso sí está jugando en función del respeto de la cosmogonía y no en función, pues, de mantener ciertas estructuras ya muy permeadas por ese proyecto moderno nuestro y cómo vamos a jugar en función de garantizar, pues, el tema de la pluralidad sin seguir, pues, tolerando situaciones, pues, de machismo y de violencia también agregados a todo ello. Entonces, no, muy bien. Bueno, vamos, que tenemos ahí dos exposiciones en lista. Manuela, vamos contigo. Y si quieres, vamos con tu exposición, vamos para el break y luego seguiríamos con Paula, que es la que sigue también con la exposición y con la mano levantada. Entonces, Manuel, el espacio es tuyo. Bueno, profe, gracias. Todos. El grupo está conformado por Kelly Tatiana Restrepo, Manuela Pamplona y mi nombre es Nejiret Ceballos. Me disculpan de pronto si escuchas mucho ruido, pero apenas salgo de trabajar y no alcancé a llegar a casa. Pero entonces el tema que nos corresponde es hablar sobre el narcotráfico. Entonces, ¿qué es el narcotráfico? Es el comercio ilegal de drogas tóxicas en grandes cantidades. El proceso comienza en el cultivo de las sustancias, siguen con la producción y finalizan con la distribución y venta de estas drogas. Sigue, mano, por favor. Bueno, ¿quién se dedica a esto? Ellos suelen tener presencia internacional y ostentan un poder similar al gobierno. Y sus integrantes cuentan con peligrosos armamentos y sus líderes manejan intensas sumas de dinero. ¿Por qué se dice que el poder de ellos es similar al gobierno? Porque en esas organizaciones tienen unos tipos de líderes o como jefes y de ahí, de ese tipo de líder, siguen pues como los subordinados. Entonces, pues esto se viene viendo hace muchos años en Colombia, esto no es nuevo. Y ya.
Sí, qué mal. Bueno, les voy a hablar cómo surge el problema del narcotráfico en Colombia. El problema del narcotráfico, la producción y el comercio y el uso ilegal de drogas ha alcanzado un volumen enorme en todo el mundo. En Colombia, el problema ha logrado un significado muy propio porque es el mayor traficante de hoja de coca, pasta básica y sobre todo de cocaína. La ilegalidad de la elaboración y la droga marca un carácter propio, el crimen organizado y la violencia. La corrupción son sus elementos naturales. El narcotráfico ejerce su poder para entrar en las organizaciones de la sociedad, para participar en las redes de toma de decisiones y para controlar parte de los territorios nacionales. Además, usa las fuerzas a través de grupos paramilitares para desestabilizar los estados e imponer sus propios valores, violando los derechos humanos y poniendo en peligro las pertenencias del sistema demográfico. Origen del narcotráfico. El fenómeno, el fenómeno de cultivo y tráfico de consumo de marihuana empieza a ser una realidad preocupante en el país a partir de 1970. Para esta fecha, el tráfico de marihuana comenzó en las grandes ciudades a través de rutas terrestres y cantidades pequeñas posibles de ocultar encargamentos de alimentos. La coca antes del 1970 solo tenía presencia en el país para fines rituales o medicinales de los indios en el Valle del Cauca. Es a partir de esta fecha que empieza a ser sembrados en la región andina para exportarlas al mercado internacional por su alta demanda. En cuanto a la adición y el consumo en Colombia, se reducía a una pequeña población que usa barbituriscos y anfetaminas, que eran las sustancias de moda. Bueno, yo les voy a hablar qué produce el narcotráfico. El narcotráfico tiene un impacto negativo en las organizaciones o estados, principalmente asociadas a los fenómenos de corrupción de las estructuras políticas y judiciales, control de los medios de comunicación, lavado de activos, violencia, terrorismo y droga. Sí, que mano. No estamos escuchando, no sé si es que están hablando con el micrófono apagado. No, pero para continuar la diapositiva. Bueno, ¿cuál es el país con más narcotráfico? Los países ampliamente considerados narcoestados son Siria, Asia, Afganistán, Venezuela y América. Bueno, ¿cuáles son las drogas más consumidas? 22. Según pues investigaciones encontramos que el cannabis es la droga más consumida en el mundo, según el informe mundial de las drogas en el 2022, presentando por la Oficina de las Naciones Unidas. Bueno, dice que los primeros indicadores y efectos de la legalización del cannabis en Norteamérica parece haber aumentado su consumo diario, especialmente en el de productos canábicos potentes y sobre todo entre las personas adultas y jóvenes. También se han reportado aumentos relacionados en personas con trastornos psiquiátricos, suicidios y
hospitalizaciones. La legalización ha incrementado los ingresos fiscales y en general ha reducido las tasas de detención por posesión de cannabis. El crecimiento de la producción pues ha continuado y tenemos que la producción de la cocaína alcanzó un máximo histórico en el 2020 con un crecimiento del 11% respecto al 2019, alcanzando al 1.982 toneladas. También las incautaciones de cocaína también aumentaron a pesar pues de la pandemia del COVID y a un récord de 1.424 toneladas en el 2020. Casi el 90% de la cocaína incautada a nivel mundial en el 2021 fue traficada en contenedores por mar. Y ya, eso es todo. Bueno, entonces una pregunta para el grupo. ¿Qué opinan ustedes pues luego de esta investigación, de cuál creen que sería la salida entonces para el país? ¿Según seguir con la política antidrogas o seguir o construir pues una propuesta de, digamos, de legalización de la droga? Bueno, ¿qué opinan de ello? No sé si Nesiré quiere hablar, Manuela. Profe, pues yo creería que una propuesta, porque esto nunca se va a acabar. Una propuesta como para organizar todo, que no tengan tanto problema con esto, pero pues esto nunca se va a acabar. Listo. Listo. Manuela, ¿cuál es que es tu apellido? Perdóname. Delgado Pamplona. Delgado, listo. ¿Tú vas a decir algo, Karen? Profe, que para mí, pues, que la legalización sería mejor porque, si, como dice la compañía, nunca se va a acabar. Y pues, si se legaliza, ya no lo tendrían que hacer así como a escondida y ya no sería como daría tanta plata como está dando ahora, ¿sí? Cambiarían las cosas. Listo, si quieren, entonces antes de irnos como al break, si quiero hablar un poco del narcotráfico, ya que tuvimos también varias exposiciones sobre él. Pues muchas gracias a ustedes por la exposición. Hay un tema con lo que tiene que ver con el narcotráfico y es que uno de los grandes flagelos que tenemos nosotros como Colombia, o sea, más allá de cómo lo están viviendo, asumiendo otras naciones, creo que pues nuestro interés debe estar muy de la mano de pensarnos en cómo asumir esa situación desde nuestra realidad. Pues está un poco bueno, Paola van a hablar también de narcotráfico, entonces no, hagamos una cosa. Pausemos, entonces son las 9:35. ¿Qué les parece si nos vemos a las 7:35? ¿Nos parece a las 7:50? O sea, en 15 minuticos vamos con la exposición que tienen Paola y las compañeras pues, sobre el narcotráfico y ya haría un cierre también sobre este tema. ¿Les parece? Perfecto, Entonces, profe. Listo, listo, profe. listo. Entonces nos vemos en 15 minuticos para continuar con el ejercicio de hoy.
¿Cómo te sientes? Diga, todavía congestionado. Ya te mandé a traer algo. ¿Qué cosa? Ay, mijo, por favor. Pero tú dices eso. ¿Qué cosa? Me toca poner esta mañana. El señor. No, me va a tocar decirle a Alejandro que si le dice algo que se quede aquí en la mano. Bueno, si quieren ya vamos pues como organizando aquí las exposiciones faltantes, son las 7:49, estamos terminando pues este espacio de las primeras exposiciones del examen. Recuerden que para la semana 6 vamos a tener una prueba evaluativa tipo pues por formulario de Google Docs para que respondamos en el marco de la prueba y además, eso sí, por favor, mucha atención. Hay el grupo de Colombia Crisis Política, les acabo de enviar el enlace de un documental que tienen que ver. Ese documental está gratuito en RTBC Play, es decir, no tienen que pagar nada. RTBC, no sé si saben, pues la radiodifusora nacional tiene su propia cuenta tipo Netflix, pero gratuita, y tiene todo el cine colombiano, tiene documentales, es muy bella, les recomiendo que la aprovechen, porque pues a veces uno está como muy embalado y piensa que tiene que pagar o algo así, y RTBC tiene pues como muchas propuestas, y dentro de ello tiene este documental del otro lado. Voy a hacer todo lo posible y por eso les pido a todos y a todas que hagamos el ejercicio de, de verlo, porque voy a hacer todo lo posible de que el próximo encuentro estemos con uno de los actores, digamos actores, no, de los participantes de este documental. No es una película, es un documental, y sería pues muy importante que todos y todas pudieran pues como poder preguntarle alrededor del tema del documental, poder pues tener como un diálogo muy interesante con él. Si el ejercicio nos da, pues podría darles como algunas décimas del examen de la semana 6, porque realmente me interesa mucho poder como participar de ese tipo de escenarios. Pero bueno, vamos contigo, Paola. ¿Ya están listas ustedes para la exposición? Hola, profe, sí, pero porfa, téngame paciencia que este computador es una mecha y voy a ver si me deja proyectar. Dale, no te preocupes, Manuel. Y estamos entonces ya atentos a ustedes. Yoscari, mira que se te está activando, desactivando el micrófono seguido. Mírale a ver qué es lo que está pasando.
Ya se está viendo. Está empezando, no, todavía no. Ya, ahora sí, está empezando a compartir. Bueno, solo que aquí se quedó cargando, profe, entonces No, ellos paciencia, también. por favor. Dale, no te preocupes. Listo. Ahorita ya no carga. Dios mío. ¿Eres tú, Manuela y Paola? Sí, ¿Son señor. ustedes dos, Manuela Espinal y Paola Campello? Listo, perfecto. Sí, señor. Listo, ahí vamos cargando. Vamos a ver cómo va cargando. Eso es lo que no me gusta a mí de Pues, profesora, precio es muy... Dale. A mí me parece muy bonito, pero bueno, eso pesa demasiado. Y para mi salud y mi mental no lo volví a computador está usar. una mecha. Profe, si no carga, ¿le podemos exponer así? Claro, no hay ningún problema. Ustedes están en la capacidad de exponerlo sin diapositivas, ningún problema. Pues esperemos si carga y si no, pues exponemos sin ¿Y por qué no me mandan la presentación? De pronto yo lo puedo exponer por acá. Se la puede mandar, por favor. ¿Me la puedes mandar por aquí por el chat, creo? Listo, profe, ya se la envío. Bueno, Mándamela profe, aquí al entonces chat usted nos hace el del... favor y yo voy a dejar de compartir a ver si carga. Dale, perfecto, no hay ningún problema. Yo no tengo la super máquina, pero sí es reciente. O sea, yo tengo computadores sencillitos, pero tienen como 5 meses. ¿Verdad? Pues de todas maneras yo lo uso para Bueno, Word. profe, pero pues sin humillarnos. No, mi computador o sea, es muy básico, porque pues yo lo uso yo necesito que me abra Drive, Word, que me suba imágenes de las fotos que tomo y que me cargue mis presentaciones ya. O sea, no juego, no sé diseñar. Bueno, de pronto a veces uso algo de Canva, pero pues cosas muy básicas y algo de Photoshop, pero el resto no requiero gran cosa. Listo, profe, ya le llegó ahí. Listo, perfecto. Vamos a ver. Vamos a darle compartir. En Narcotráfico de Colombia de Paola Campiño y listo. Ahí está. Listo, entonces me dice. Listo, profe. Comencemos. Bueno. ¿La puede agrandar, profe? Sí, claro que sí. Listo, eso es lo más grande. Listo. Buenas noches, chicos y chicas. Les vamos a hablar acerca del narcotráfico. En el presente documento se evidencia que a través del paso del tiempo, uno de los delitos que más indignación, barbarie y estragos ha causado en la sociedad colombiana y en el mundo entero es el narcotráfico. Con estas diapositivas, pues vamos a realizar un análisis de los grupos narcoterroristas que han aparecido a través de la historia del narcotráfico y el impacto cultural y lucha del Estado contra él y la normatividad que existe en Colombia, que permite a través de documentos realizar un análisis basado en las evidencias del conflicto armado en Colombia y la connotación del narcotráfico en este. Bueno, en Colombia es un fenómeno que afecta la economía, la política y la seguridad nacional
Ay, Dios, se me va a apagar. Profe, me espera un segundito. Dale, Por favor, claro porque que sí. se me va a apagar el portátil. Dale, no te preocupes. No te preocupes. Cosas que solo suceden en las clases por TICS. Sí, total. Yo ya me relajé, yo ya tengo mi plato aquí como con mi tostada, tengo mi café, ay, ya. Esos protocolos ahí, está bien, no te preocupes. Corre por el cable. Está bien. Bueno, que afectan la economía, la política y la seguridad nacional. Ya que esos grupos narcotraficantes utilizan la violencia para realizar desplazamientos forzados en los campesinos, para utilizar sus tierras para la siembra de esos cultivos ilícitos y para instalar laboratorios para el procesamiento de ellos, ¿cierto? Estos grupos delincuenciales, por medio de las armas, la intimidación, el soborno, pues obligan a estas personas y hasta funcionarios públicos a ayudarlos en el transporte, en la comercialización de diferentes drogas en diferentes países, porque no solo es Colombia, hay otros países. Y aparte también el lavado de activos y testaferrato. Listo, profe, podemos seguir. ¿Ahí o sigo? Sí, sigue. Es que no sé, no veo que... Ok, listo. Los antecedentes. Dice que en Colombia tiene su auge en los inicios de los 70 con el comercio de la marihuana. Esto en el año 1972 comenzó a trascender a la prensa. Dice que comienza en la prensa la historia de unos señores costeños medio exóticos que hacían publicaciones ostentosas y de grandes capitales. Según explicaban ellos, provenían de venta de una hierba que para idiosincrasia colombiana solo se fumaba en el festival del Woodstock, que es la marihuana. La comercialización y la distribución de la marihuana comenzó en pequeña escala y fue creciendo su comercialización al pasar el tiempo. Al llegar al ranking de cultivo y comercialización que se tiene hoy en día, según la Policía de Antinarcóticos, está en promedio de unas 119.000 hectáreas. Bueno, también en los 80 se presentan los inicios del cultivo y comercialización de la cocaína en el país. Esto comienza con una historia de subordinación, lo que permitió a los grupos guerrilleros y delincuenciales obtener dinero para financiar su guerra contra el Estado colombiano, con el fin de desestabilizarlo y hacerse dueños de la producción de cocaína en el país. Esto permitió crear en el país grandes empresas como los carteles de los 80 en las ciudades más importantes del territorio colombiano como lo son Cali, Medellín y el Atlántico. Bueno, entre los carteles, creo que, espérenme, ya dije, espérenme. Y bueno, hoy en día se define el narcotráfico como la actividad ilícita de producir, transportar o vender drogas ilícitas o las sustancias que se utilizan para producirlas, entre las cuales encontramos la marihuana, la cocaína, la heroína, como las más traficadas en Colombia hacia el mundo. Después del periodo de los 70, hoy en Colombia han existido varios grupos delincuenciales que han tomado la bandera del narcotráfico y se han lucrado con obteniendo poder y reconocimiento en el ámbito nacional e internacional. Manu, sigues tú. Profe, ¿puede pasar la diapositiva, por favor? ¿Ahí?
No, Pero esto ya se esa dijo, ya la ese dijo tema. ella. Ah, es que era de a poquito, ¿sí ves? Yo ahí todo quieto, a pobre Paola ahí sufriendo. Eh, acá, Yo me adelanté a explicar todo eso. Sí, profe. Bueno, dice, los carteles de la droga son definidos como supuestamente empresas con infraestructuras organizacionales, con autoridades y responsabilidades definidas, orientadas a ejecutar actividades ilícitas. ¿Sí? Los más conocidos son los que vemos en la diapositiva, empezando por el cartel de Medellín, que fue eh, uno de los más conocidos, ¿cierto? Eh, Se dice que era un cartel, era porque ellos compartían sus rutas, pero pues hacían negocios independientes, ¿sí? Ellos se enfocaban en, en fabricar la cocaína, tenían sus cocinas, como se llama, como se conoce, y pues se sentaban ya a planear sus rutas, cómo lo iban a llevar y todo eso, pero cada quien tenía sus clientes. Bueno, está el cartel de Cali, que está conformado por Pacho Herrera, Benjamín Herrera. Ellos, pues lo que buscaban era no solo fabricarlo ni distribuirlo, sino que también manejaban mucho lo que era la parte espéreme, profe, que se me fue la palabra. ay, no te preocupes. eh, ¿Distribución? No, o sea, de que ¿Exportación? ellos eran muy sanguinarios, así como el cartel de Medellín comenzó en su tiempo a poner bombas y todo esto, el cartel de Cali desde que comenzó fue muy fuerte en esa parte, en que se conocían porque eran personas muy malas. Ya así que las FARC empezaron a entrar de a poco, ¿cierto? Primero compraban y distribuían el gramaje de a poco, después ya se fueron metiendo más en el cuento y creciendo, y con esto ellos se volvieron de los grupos más fuertes, que con esto es que ellos se sostienen para poder estar siempre como en contra del gobierno y haciendo sus actos, ¿cierto? Al igual que el ELN. Y el cartel del Norte de Valle dice que nace de la disolución del Canal de Cali, el cual lo lideraba los hermanos Rodríguez Orejuela. Y este ay, profe, me pongo nerviosa, eso que no estoy ahí viéndolo No te todos. preocupes, dale. Y ese dominio pasó a ser de las familias Henao, quienes sembraron en el terror en el norte del valle y continuaron con la comercialización de droga en Colombia hacia los Estados Unidos. Entonces, todos estos grupos se dedicaban a lo mismo, unos más sangrientos que otros, pero todos buscaban como el mismo fin. Y ya puede pasar, profe. Listo, ahí estoy. Los carteles de droga en Colombia. ¿Sigo? Sí, eso ya está. Sí, por favor. Listo. ¿Aquí? Sí, señor. ¿Acá? ¿O No, me devuelvo? No ahí. devuélvase, devuélvase. Ah, mira. Listo, dale, El perdón, dale. narcotráfico en la sociedad. Listo, perfecto. Ya. Bueno, Qué mal compañero de exposición soy. bueno, Ok. el No, narcotráfico contrario, es profe, muchas gracias. ¿Ya puedo hablar? Dale. Bueno, dice que el narcotráfico desde su principio tomó mucha fuerza en la sociedad. Empezaron pues las personas a adaptarse a esta violencia, a muchas personas querer estar involucradas, ¿cierto? Entonces, la sociedad colombiana comenzó a ser conocida por esto, por el terrorismo, por la droga, y que todavía lo vemos, que así es como nos definen, ¿cierto? Entonces,
desde ese principio influenció mucho y todavía nos dejó la huella y es que es algo que se ve y no sé, yo sí he escuchado personas de otros países refiriéndose a nosotros como los narcotraficantes, o sea, siempre piensan en nosotros es en droga, entonces sí dejó una huella muy grande. Ya puede seguir, profe. ¿Puedo decir algo Dígalo. a eso? Bueno, esto también ha llevado a que los o llevó a que los traficantes, ¿cómo les digo? ¿Cómo se la palabra? Como que metieran, pues no es la palabra adecuada, pero utilizaran a personas de bajos recursos también para llevarlas hacia, digamos, la selva y allí hacer que hagan ese trabajo. Y no solo eso, sino que los trataban súper mal o los tratan, pero sí, lo que quiero decir es que siempre utilizan a las personas de bajos recursos y más que todo también a los niños y ¿cómo se dice, profe? ¿Cómo es la palabra? Los someten, digámoslo así, Sí, ya. a que realicen ese trabajo. Y como lo llamamos muchos, o bueno, como se llama, se los llevan de mulas. Entonces, es eso lo que quería decir. Dale, muchas gracias, Paula. Listo. Estoy en Listo. este. Entonces, sí. El impacto cultural y social es una de las más completas de la cultura y que permite ahondar en el tema de la cultura del narcotráfico. El nombre más común para designar a estos tipos de conductas socialmente y que permiten de igual carácter por medio de símbolos aprender mediante la comunicación entre los hombres. Abarca toda la clase de lengua, las tradiciones, costumbres y las instituciones también las tradiciones. Es una cultura característica distintiva y universal de las sociedades humanas. En Colombia, los grupos narcotraficantes de los 80 desarrollaron su propia cultura, como lo dije anteriormente, basada en adquirir dinero fácil, sin tener que estudiar, sin tener que estarse matando, trabajando. Buscaron siempre el poder y el reconocimiento público de toda la población, mostrando todo digamos, su dinero, ostentando todos sus bienes y extravagancias. Y como lo dije anteriormente, pues estuvo muy marcado que utilizaban mucho los niños para poder fortalecer este negocio. No, listo, profe. Hasta ahí. ¿Y el del Plan Colombia? Bueno, Lola. el Plan Colombia es un plan de ayuda militar al gobierno colombiano. El propósito es contribuir al desarrollo de Colombia a través de la lucha contra el narcotráfico. Una de las grandes diferencias entre Colombia y Estados Unidos radica en los efectos del narcotráfico para cada uno de estos dos países, ya que para Estados Unidos la problemática más amplia es el consumo de narcóticos, generando desorganización social, cultural y gasto innecesario en el consumo de estas drogas ilícitas, mientras que para Colombia
En el narcoterrorismo, lucha contra el narcotráfico y es un tema muy denso, ya que cuenta muchos factores para la erradicación total del narcotráfico. Por un lado está la demanda de drogas ilícitas y por el otro lado la siembra de cultivos ilícitos, por parte también pues, de los campesinos colombianos, ya que para ellos esos cultivos son una fuente de ingresos. Listo, profe. Listo, man. Bueno, el control a la producción de drogas se realiza utilizando todos los recursos que existen, como la mano de obra campesina, la erradicación manual de esta droga, ¿cierto? Los que trabajan en las cocinas, la fumigación aérea y otras estrategias que permiten tener un control en el ingreso de precursores químicos a las zonas críticas de cultivo de la hoja de coca. Bueno, esto se empezó como a utilizar mucho cuando el presidente era Uribe, ¿sí? Que con él hubo muchos desplazamientos forzosos, ¿cierto? Ellos intentaban como desterrar a las personas de su tierra y pues muchas cosas que le diera que pues que los hacían pasar como zonas de preparación de esta droga. Entonces, pues lo que yo entendí es que él también tenía que, con este Plan Colombia, él tenía que demostrar también a Estados Unidos que estaba haciendo su trabajo. Entonces aquí es donde conocemos pues muchas cosas como la lucha de él también hacia la guerrilla. Y como lo dije anteriormente, pues la guerrilla también va muy de la mano de la distribución de las drogas. Bueno, profe, usted puede pasar, yo miro que una cosa ahí que diapositiva, así que por favor. Bueno, entonces ellos crearon unas normativas, ¿cierto? La primera es el decreto número 0472 de 1996, de marzo 11. Se creó el programa presidencial Plante, ¿cierto? La ley 333 de 1996, diciembre 19, el cual se establecen las normas de extinción y dominio sobre los bienes adquiridos en forma ilícita. La ley 30 de enero 31 de 1986, que es el reglamento por el Decreto Nacional 3788, Estatuto Nacional de Estupefacientes. La resolución número 03 de 1996, el cual se crea el Sistema Nacional de Prevención del Consumo de Estupefacientes. Y la resolución 1054 del 2003, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial aprobó la modificación del Plan de Manejo Ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos. Las modificaciones fueron propuestas por un equipo técnico interinstitucional teniendo en cuenta elementos de diseño, implementación y ejecución acordes con la capacidad técnica, logística y económica de las instituciones con competencia en el programa de erradicación de cultivos ilícitos. Entonces, pues se ve que sí hay como unas normativas que siempre como se ha luchado contra esto, pero ese narcotráfico es muy fuerte en el país. Entonces, pues yo creo que se necesita un poco más que esas leyes para poder combatirlo de lleno. Y ya pues sigue la bibliografía, profe. Bueno, eso es como una conclusión. La conclusión es, dentro del territorio colombiano, pues ha traído grandes problemas sociales y el más notorio es el desplazamiento forzado y el terrorismo que se presenta desde los 70s, época en la cual inició el fenómeno y hasta el día de hoy no ha sido posible detener la ola de violencia que acompaña esta actividad delincuencial. Aunque cada vez los controles policiales y militares son más fuertes, también es claro que el narcotráfico desarrolla sus tentáculos apoyado en los círculos de pobreza de las ciudades,
y el abandono del Estado en el sector rural, idea nuevas formas de comercialización que impiden su erradicación definitiva. El narcotráfico en Colombia ha creado una imagen internacional errónea de la vida y cultura del país, y ante la mirada de otros países, Colombia es un lugar de delincuentes que solo buscan, por medio de la comercialización de alcaloide, por medio de la comercialización de alcaloide, hacer daño al mundo. El Estado colombiano y entidades del sector privado como la organización BASC permite mostrar al mundo la otra cara de la moneda, la cual muestra la verdadera vivencia del pueblo colombiano como una sociedad cumplidora de la ley y honesta que vive de los negocios legales y no comulga con los actos ilícitos. Listo, profe. Listo. No, muy bien. Felicitaciones también a ambas por la exposición. Creo que muy clara, muy completa. Nos tienen además pues como varios elementos sobre lo que tiene que ver con el narcotráfico. Creo que hubo 3 o 4 exposiciones sobre el narcotráfico, pero me parece interesante ver que pues las exposiciones fueron diferentes, pues se enfocaron desde diferentes perspectivas. Y también eso tiene que ver mucho con ese relato de nación. Voy a quedarme en un solo elemento, digamos, de lo que de pronto mencionaron un poco Paola y Manuela, y es ese tema de la cultura del narcotráfico. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros no dimensionemos de manera suficiente cuando uno dice que somos una sociedad permeada ideológica y culturalmente por el narcotráfico. No es solo el tema de cómo las telenovelas, de esas telenarconovelas, entonces generan un imaginario en los niños que quieren ser Pablo Escobar, o sea, que los grandes capos del narcotráfico terminan volviéndose referentes para una generación, sino que también tiene toda una forma en la que interactuamos nosotros con la sociedad, con las instituciones. Entonces, nosotros, por ejemplo, somos una sociedad sumamente desconfiada de las instituciones porque obviamente hay una permeación de todo el tema del narcotráfico en entidades, sí, pero también hay toda una lectura nuestra que desconoce al otro, que no se atreve pues a construir o a pensarse un país por fuera del narcotráfico. Y eso, por ejemplo, es un debate tremendo hoy. O sea, bueno, ¿y qué va a hacer Colombia sin el narcotráfico cuando, por ejemplo, gran parte de las ciudades nuestras se han construido con dineros ilícitos? Eso ya está, digamos, que casi que contado en muchos lugares. Cuando, por ejemplo, la economía del narcotráfico es una economía subterfugia que está por debajo, que está subyacente, pero que de alguna manera soporta gran parte de la economía del país, o sea, de la economía y de la economía regional. O sea, no solo es el tema, digamos, de lo que genera, pues, lo que decía Paola un poco ahora, de la coacción, pues, que usan gente pobre para poder estar el tema, para usarlos para el tema de la distribución o para el tema de que se vayan de mulas, o sea, eso es una parte muy pequeña, sino, por ejemplo, el tema del lavado, o sea, cómo el lavado del narcotráfico, o sea, ha hecho o existe y de alguna manera sostiene parte de la sociedad. Nosotros decimos, bueno, ¿y cómo vamos a hacer una sociedad donde se abra? O sea, creo que ese tema de la cultura mafiosa también nos ha generado como cierta doble moral, no sé, o tal vez una imposibilidad de entender cómo eso sí está muy ligado a todos y todas nosotros, independientemente del consumo. O sea, creo que hay una diferencia aquí entre el narcotráfico como fenómeno social, económico, cultural y otro, el tema del consumo de drogas recreativas. Porque hay muchos países del mundo donde se está generando el debate del consumo de drogas recreativas, pero esos países no tienen necesariamente problemas con el narcotráfico porque no son productores, puede que sean grandes, digamos, consumidores, pero no tienen, digamos, todo ese tema de toda esa mafia que se genera alrededor de la explotación de campesinos pobres, la violencia, que además hay un viro que creo que no se ha trabajado mucho y que de pronto lo alcancemos a ver en las últimas 2 sesiones, y es cómo, por ejemplo, ese primer momento del narcotráfico afectó mucho el campo colombiano, o sea, afectó mucho el tema del campesino, todavía lo hace, pero como hoy está ligado a las ciudades, o sea, a las grandes ciudades, a las ciudades intermedias, entonces hay todas unas estructuras criminales
que están relacionadas directamente con el tema del narcotráfico, que son poderes reales, que uno los conoce, los percibe, sabe que están ahí, que saben que todas las instituciones también los conocen y nos están bordeando, o sea, nos están bordeando como realidad porque tienen todo un control de de la violencia, ya han desbordado pues hasta cierta institucionalidad, porque son quienes determinan quién está ahí, no está ahí, determinan cómo estar también dentro de los espacios. Y eso, por ejemplo, es una realidad social, o sea, es una realidad que nos toca a todos directamente. O sea, no es solo porque vivamos en tal o en lugar, sino que de alguna manera cada vez ese debate del narcotráfico antes parecía muy lejos, por allá en el Amazonas, por allá en el Caguán, por allá en el Cauca, pero hoy está acá. O sea, tal vez los últimos 20 años habría que mirar cuando por ejemplo, todo ese tal proyecto del Plan Colombia, creo que se nos fue en contra, porque se supone que el Plan Colombia estaba diseñado para combatir los grupos criminales en todas estas zonas alejadas del país, pero de alguna manera lo que tenemos es todo ese flagelo del narcotráfico que tenía antes como una Colombia paralela, hoy está enquistado en los grandes centros urbanos. Entonces, hay zonas de Pereira, creo que aquí lo podríamos decir, lo hemos hablado, donde la gente ya sabe que hay un poder oculto y unas manos como invisibles que están controlando todo, ¿no? Y más allá de la policía, de las juntas de acción comunal, o sea, hay toda una estructura ahí. Y eso es, por ejemplo, en electores. Bueno, ¿cómo vamos a salirnos de eso? O sea, a salirnos del narcotráfico, no solo en ese fenómeno económico, sino también casi que esa cultura que se ha asociado a todas nuestras realidades. Entonces, ese tema del narcotráfico es un tema que sí, si bien, si cuando pensamos en lo indígena tenemos un poco de cosas que analizar, pues cuando estamos hablando del narcotráfico no es solo el tema de acabar la producción de coca. Hoy no. Hoy el tema del narcotráfico y entonces, ¿qué hacemos con todas esas estructuras que existen en las ciudades y en otros lados? Eso es un debate que tenemos que ir dando. No sé qué, no tendría la respuesta hoy, pero creo que debemos todos también irla analizando. Paola, por favor. Creo que y no solo eso, sino porque pues después de Pablo Escobar se vinieron muchos más y van a venir muchos más. Entonces es un tema bastante complejo. Sí, mira que antes era un tema de como, bueno, tenemos como a los grandes capos, como a los grandes referentes, pero hoy no, hoy cada barrio tiene su propio referente, o sea, y en todo Pereira, o sea, o en todo Cali, bueno, o sea, en todas las ciudades, hasta, como lo decía ahorita cuando estábamos con el tema, cuando lo decía en la exposición de La Guajira, en La Guajira están viviendo situaciones del narcotráfico unido a los clanes indígenas. Todo nos ha permeado totalmente como sociedad. Y eso es preocupante. ¿Cómo vamos a salir de ese quilombo? Eso es algo que hay que analizar muy bien. Elizabeth, por favor. Elizabeth, y Sí, luego... muchas gracias. Bueno, una de las cosas que de pronto yo quisiera como resaltar también es que se está viendo muy marcado no solamente en ciertos sectores del país, sino que se está viendo ya global en todas las regiones, pero también hay que ver de que también el olvido de lo que del Estado hace de que estos sectores de estos puntos específicos sean como unos blancos fuertes para el narcotráfico y para los grupos al margen de la ley, porque como no tienen como el Estado está como tan olvidado de estos sectores, ellos se aprovechan de esto, no solamente crecen como organizaciones, sino que se aprovechan de esta misma pobreza extrema que manejan, que viven estos pueblos, y entonces pasa de que ninguna empresa va a decir voy a una multinacional, voy a montar una fábrica, voy a hacer esto porque digamos el gobierno me garantiza la seguridad o el proceso donde vamos a trabajar y vamos a generar empleo. Entonces, como no hay eso, entonces no tienen más oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas personas o estos chicos que vienen de la escuela, del colegio, los que están creciendo en esta sociedad? La única opción que encuentran si son del campo, producir, cultivar, dicen de raspachinas, como se dice comúnmente, porque les va a salir mucho, pues hoy en día se puede, hace poco leía y veía pues un documental en donde veía que si un agricultor, digamos, paga un valor de 35, 40 mil pesos por recolectar café un día,
un cocalero está pagando más o menos alrededor de 80, 90.000 pesos al día. Entonces, ¿qué va a hacer una persona, un niño o un adolescente o un adulto que tenga familia? Pues sencillamente no va a querer coger café por 35, 40.000 pesos, sino que va a ser un día de recolectar coca o de hacer otro tipo de procesos por prácticamente el doble. Entonces, también eso influye mucho, también que el Estado se ha olvidado de muchas partes del país, entonces eso hace que los grupos al margen de la ley cojan más fuerza, se lucren, porque este negocio, pues obviamente para nadie es un secreto que esto es más económico que otra cosa y de poder. Entonces vemos ya los conflictos tan grandes que ya tenemos nuevamente, que hace mucho tiempo, creo que desde 2019 o atrás, 2009 creo, no se veía el auge que se está viendo en este momento nuevamente de las guerras de territorios a nivel nacional. Estamos hablando, digamos, de los de norte de Santander, lo que es el Catatumbo, bueno, en fin, tanto de las regiones que vemos que se ven nuevamente afectadas y que es tan grande que ya pues se están viendo masacres en todo a nivel nacional. Entonces es bastante complejo porque hay un olvido por parte del país, más allá de lo que de pronto, digámoslo, la erradicación, que pues entre comillas era una de las cosas que supuestamente les iba a dar una solución a este tipo de cultivos, pues se vio que no se dio resultado porque el gobierno no cumplió con muchos los acuerdos que dio en cuanto a lo que les iba a los agricultores que cultivaban esta coca, decir que iban a trabajar con el cacao, otros que iban a trabajar con café. Pues uno no se cumplieron la totalidad de todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué hicieron otra vez los campesinos? Hombre, ellos necesitan vivir, necesitan comer, tienen familia, volver nuevamente a los cultivos que sí le están produciendo. Entonces, una problemática bastante difícil si lo vemos desde la parte, desde el campo, ¿no? Porque esto viene desde el campo y salimos hacia la ciudad y pues no más hablar de la ciudad, que es más difícil todavía manejarlo porque ya vemos, ya es el narcomenudeo, ya lo que son las guerras entre las pandillas para vender en cada esquina, entonces es bastante complejo. Esa es mi intervención. Dale, no, muchísimas gracias, Elizabeth, por esta intervención. No, y totalmente de acuerdo. El tema, por ejemplo, del campo en Colombia hoy, más allá de todo ese tema de la deuda con la reforma agraria, que por ahí se expuso también en la sesión anterior, tiene que ver mucho con que casos concretos muy particulares. Por ejemplo, en Colombia yo conozco campesinos, o bueno, más bien jornaleros del campo, porque además esas categorías hay que aclararlas un poco, que prefieren irse a trabajar en construcción, o sea, ni siquiera el tema de coca, sino construcción, porque es más rentable trabajar en construcción, que es un trabajo dificilísimo, o sea, agotador, que coger café, por ejemplo. Y entonces, si vamos al tema de que el narcotráfico de alguna manera termina siendo una especie de salvación para el campesino, es porque es la única forma de estar vinculado a la tierra y tener un ingreso de alguna manera dignificante. Entonces, no es que el tema del narcotráfico, el campesino tenga alguna situación, no sé, como como moral o algún otro interés, que es rentable. O sea, y realmente eso ha pasado. Y hoy, por ejemplo, en esta crisis que tenemos con tremenda inflación, con tremenda sobrecosto en los productos de la canasta familiar, pues eso es resultado de ello. O sea, eso no es un problema de 3 meses, es un problema de años y años de descuidar el campo, y entonces son campesinos que ya no quieren cultivar porque no les es rentable, o sea, porque es más costoso. Conozco cultivos que es más costoso todo, o sea, si uno mira el tema de la producción, insumos y tiempos, sale mucho más costoso la producción que la venta. Entonces, no sé, un plátano, vender a 10.000 pesos, porque eso es lo que lo vende el campesino, creo que a menos hasta 7.000 pesos el racimo de plátano a borde de carretera, porque pues hay todo negocio, intermediarios y de plazas y demás sobre eso, ciertos controles, cuando es un producto que le demora 4 o 5 meses, o sea, hay toda una mano de obra, todo un tema de trabajo y esfuerzo para pues, recibir un dinero que realmente ni siquiera termina costeando elementos básicos como la carne o bueno, cosas así de alimentación. Pero bueno, son las 8:30, creo que pues el otro grupo me había pedido que podamos tenerlos para iniciar el próximo lunes. Una cosa fundamental, les reitero, para el próximo lunes vamos a iniciar hablando de este documental del otro lado, y se los envié al grupo, se los voy a subir a la plataforma para mañana, pero quiero que por favor todos y todas la veamos, porque quiero hacerle una invitación muy especial a alguien que participó en el documental,
Quiero también que podamos ser también muy abiertos con escucharnos, con estar pues como construyendo voces, hacer preguntas, tener diálogos. Creo que de eso también se trata, ir saliendo de esa crisis del proyecto de nación que tenemos. Y seguramente nos podamos extender un poco más de las 8:30 para el tema de tener pues la última intervención y poder tener pues como el diálogo con con la persona invitada. Ojalá pueda estar porque tengo que confirmarle ello. El lunes es Halloween, es 31. Que tal vez son fechas como que se nos cruzan y quisiéramos estar en otra cosa, pero pues creo que hay que darle fuerza aprovechando esto, además pues porque se nos vienen unos festivos y no sé cómo vamos a tratar de recuperarlos. Entonces, por favor, todos y todas muy puntuales. El próximo lunes, muy atentos con ese tema del documental. Si somos juiciosos con el espacio del diálogo con quien está o podemos hablar sobre el documental, puedo pensar en la posibilidad de eximirlos de por lo menos el segundo parcial, es decir, de no hacer el examen escrito, sino puedes hacer alguna, no sé, alguna mediación sobre la intervención. Estoy pensando hacer ciertos premios sobre ello, además de dulce o truco de Halloween. Entonces, nada, muchas gracias por este espacio, las exposiciones también, algunas muy completas, otras pues bueno, ahí creo que se ha hecho el ejercicio y eso también es válido. Y nada, cualquier cosa estamos pendientes entonces hasta el próximo lunes. Profe, muchísimas gracias. Gracias, profe, feliz noche. Muchas gracias. Igualmente, Gracias. a todos y todas. Gracias. Hasta luego.